bendiga, hermanos, en esta tarde. Eh, Estoy contento con el Señor, hermanos, por darme esta oportunidad de estar en este lugar y con la oportunidad y el privilegio de compartir la palabra del Señor. Hermanos, les invito que vayamos a Dios en una oración que hagamos para ponernos en sus manos y así, hermanos, pues estar en condiciones de recibir la palabra de manera más correcta posible. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso. Te ha placido, Señor, guardarnos para estar en este día, aquí en este lugar. Está dentro de tus planes, Señor, que nuestras vidas sean tratadas por ti una vez más, porque es necesaria tu intervención para poder lograr el objetivo y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Te alabo, Padre Celestial, por esta bendición que nos regalas en este día, a mí y también a cada uno de mis hermanos que ha hecho el propósito y lo ha cumplido de estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Señor, que tu palabra sea de provecho y de bendición a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que ocupen su lugar, hermanos, allí donde se encuentra. Gloria a Dios. Hermanos, quiero hablarles acerca de un tema quizá pues no muchas veces tratado, pero sentí, hermanos, de parte del Señor esta indicación y bueno, quiero obviamente tomar respaldo bíblico para este tema, con eso pues alejando, hermanos, lo más que se pueda de algún sentimiento o alguna inquietud meramente humana. Quiero hablarles, hermanos, acerca del corazón de pastor. Corazón de pastor. Hermanos, el corazón de pastor, por la naturaleza de su llamado, debe ser un corazón sensible para poder identificarse y sentir la necesidad humana. Pero esta misma característica del corazón de pastor, que es sensible, lo hace vulnerable, hermanos, para experimentar múltiples sensaciones y sentimientos que a la postre pueden llevarle a ciertos padecimientos físicos que ponen en constante riesgo su salud e incluso su propia vida física. En mis 33 años, hermanos, de vivir una vida pastoral y compartir con una pastora como esposa, sabiendo de antemano, hermanos, que en el Señor encontramos descanso y fortaleza en tiempos de angustia y preocupación, es inevitable sentirse abrumado por las demandas de la gente que vive sin Cristo, por los desencuentros en el liderazgo y por las necesidades de la iglesia en general. Pero es un riesgo que decidimos tomar y lo hacemos con gusto y entereza. Tengo, hermanos, la percepción en mi corazón que la partida de la pastora tuvo que ver con este asunto. Claro, todo dentro de la soberanía indiscutible del Todopoderoso, que nada se hace sin su perfecta voluntad. La noche del 13 de enero, hermanos, al término de la reunión que tuvimos aquí, en una actitud poco común,
y rayando en lo sorpresivo, la pastora, cuando nos quedamos, la familia pastoral, solicitó podernos abrazar uno a uno. Puedo ahora entender que quizá nosotros no necesitábamos tanto ese abrazo, pero ella sí. Y lo dijo con estas palabras, si mis hijos lo recuerdan, cuando dijo o nos dijo, aunque quizá no lo necesiten, pero yo quiero hacerlo. Y nos llamó uno a uno para darnos un abrazo muy sentido. Estando ya en casa, hermanos, seguimos compartiendo y ministrándonos los unos a los otros como familia. Y así orando nos despedimos para ir a descansar. Al día siguiente, hermanos, amaneció con un malestar muy agresivo que con nada se dio y tuvo el desenlace que todos ustedes conocen, quedando consignado en el acta infarto agudo al miocardio. Claro, y de nuevo lo digo, no busco responsables. Y si acaso se precisara alguno, seríamos nosotros mismos, porque aceptamos desarrollar este ministerio con todo y el paquete que incluye. En todo esto, doy testimonio con seguridad que el corazón de mi esposa, aunque partido por la angustia y tristeza, fue devuelto a Dios limpio, cumpliendo su papel perfectamente de ser una pacificadora. Terminó en mis brazos y no le escuché decir en ningún momento alguna palabra de reproche, solamente diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, en sus múltiples ministerios que desarrolló, uno de ellos fue precisamente el ser un pastor. Y en la palabra, hermanos, hay 3 títulos que se adjudican al Señor Jesucristo en este sentido. Él es el buen pastor, según Juan 10:11. Él es el gran pastor, según lo dice Hebreos 13:20. Y Él es el príncipe de los pastores, según Primera de Pedro 5:4. Es innegable que el Señor Jesucristo desarrolló este ministerio de ser pastor, y teniendo un corazón de pastor, pero a la vez un corazón humano, hermanos, también se vio envuelto en situaciones de sentimientos de aflicción, de tristeza y de angustia. Aún siendo el Hijo de Dios 100% divino, pero contando también con su 100% naturaleza humana, no pudo escapar su corazón de estas situaciones. Quisiera, hermanos, llevarles a considerar algunos pasajes de la Sagrada Escritura en los cuales yo encuentro apoyo para hacer esta aseveración. Y el primero de ellos lo encuentro en el libro de Marcos, capítulo 3 y versículo 5. Voy a leer también el contexto para que podamos un poquito entender la situación. Dice a partir del versículo 3: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a los que estaban presentes:
¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Es una pregunta que el Señor le dijo a todos los que estaban presentes ahí. La respuesta de todos ellos fue esta, pero ellos callaban. No fueron capaces de respaldar la palabra o la pregunta que el Señor les hiciera. Dice el versículo 5: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Subrayo esa palabra que dice allí: entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor Jesucristo, en su ministerio pastoral, pudo sentir esta sensación en su corazón. ¿Qué le ocasionó en esa ocasión, verdad, de su vida, esa tristeza en él? Fue precisamente la dureza del corazón de las personas. Si algo le duele al Señor, si algo le hace poner triste, es ver que la humanidad, hermanos, insiste en endurecer su corazón, insiste en alejarse más y más del sentir correcto, y cada día levantar barreras, levantar distancia hacia algo que es real, que es verdadero, que es verídico y que es de provecho para todos. La dureza del corazón de las gentes provoca en el corazón del Señor angustia, sí, preocupación, porque Él sabe que una persona que persiste en un corazón endurecido, que no atiende a razones, no entiende incluso el sentido común de las cosas. El Señor estaba ahí en medio de una necesidad grande, un hombre necesitado de un milagro, necesitado de un beneficio, y los que estaban a su alrededor solamente buscaban una ocasión para acusarle y decirle que había hecho algo indebido en el día de reposo. ¿Cómo es esto posible? Que haya gente que tenga este tipo de reacción, que en lugar de procurar el bien a los que están a su alrededor, caprichosamente defendiendo cuestiones humanas netamente, se aferre y no apoye la verdad. Callaron, enmudecieron, no fueron capaces de responder la pregunta del Señor. Esto ocasionó tristeza en el corazón del Señor. Siguiente pasaje, Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice la palabra del Señor: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor se encuentra en esta ocasión enfrente de una multitud igualmente necesitada. Corrían para acercarse al Señor y recibir de Él alguna palabra, algún consuelo o alguna bendición en el término material como sanidad. Y dice que esto despertó en el corazón humano del Señor, en el corazón pastoral del Señor, despertó compasión. Y la palabra compasión, hermanos, buscando la definición en el diccionario, se define compasión como sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien. Una vez más, el corazón de pastor del Señor se vio estrujado, se vio estremecido por la tristeza, porque veía a las multitudes desamparadas y dispersas, desprotegidas.
no tenían un auxilio, no tenían alguien que les ayudase. Y esto partía el corazón del Señor. Dice, al verlos como si fuera un rebaño que no tenían pastor. Por lo tanto, no tenían manera de ser llevadas a lugares de delicados pastos. No tenían manera de que alguien les diera una palabra para confortar su corazón y guiarlos por la senda correcta. Estaban desamparados y estaban dispersos. No había unidad, no había un sentido de comunidad, no había un sentido de estar cercanos los unos a los otros, sino más bien guardar distancia los unos de los otros. Cuánto el Señor nos solicitó a su gente, a sus discípulos, que estuvieran unidos. Usted recordará esa oración que hizo con sus discípulos cuando les dijo que se mantuvieran en esa unidad, porque en ello iría el éxito del evangelio, y muchos creerían si veían este tipo de comportamiento entre su pueblo, entre sus hijos. El corazón de Jesucristo como pastor también se vio ensombrecido al ver el desamparo y la dispersión de los suyos, de sus ovejas, de aquellos que deberían estar protegidos y guardados y mantenidos en comunión, en unidad, en apoyo los unos y los otros. Vemos una vez más entonces el Señor estrujado con este tipo de situación. Según el diccionario, tristeza es cuando se hace presente la tristeza. Dice, el cuerpo produce una mayor cantidad de una sustancia similar a la adrenalina, que tiene efectos nocivos en el corazón. Consecuentemente, la persona siente dolor en el corazón, presión en el pecho, aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Cuando dice la Biblia que el Señor se sintió entristecido y sintió compasión, sintió tristeza, sintió esa clase de sensaciones en su cuerpo y en su corazón, se vio estremecido por ello. Insisto, pudiéramos decir cómo el Señor, experimentando ello, si tenía todo el poder, tenía toda por qué vencer esa cuestión. Es que no podemos escaparnos, hermanos. Al ser y aceptar el llamado del Señor como pastor, no podemos ni debemos darnos el lujo de tener un corazón empedernido, endurecido, para que de esa manera estemos protegidos en cuanto a situaciones adversas que nos rodean. Es un lujo que no se puede dar, y el Señor nos lo mostró, hermanos, con su actuación, con su vivencia, y dejando por escrito en su palabra, señalando directamente este tipo de situaciones que el mismo Señor tuvo que pasar. Como número 3, me gustaría ubicar la porción del libro de Mateo, capítulo 26, versículos 37 y 38. Y unos versículos más adelante, se los leo, hermanos. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Una vez más aparece esta palabra. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Este es el contexto del nuevo escenario en el cual aparece una vez más esta palabra, el Señor Jesucristo, ¿sí?, siendo entristecido y angustiado, y le agrega este calificativo: en gran manera. Sí, pudiera yo decir por el contexto que el corazón del Señor se vio estremecido por este sentimiento al ver de alguna forma y de alguna manera que los suyos, su círculo más cercano, estaban mostrando una indolencia muy palpable. Defino indolencia como algo que no se conmueve y que es insensible. La negación de uno de sus discípulos, de Pedro. ¿Qué sentiría el maestro al saber que uno de los círculos más cercanos, uno de los tres, le iba a negar contundentemente, diciendo: no conozco, juro que no lo conozco, maldigo mi vida si lo conozco? ¿Qué sentiría el corazón del Señor? Fue una situación bastante fuerte. La Biblia dice que fue angustiado y angustiado en gran manera. La traición de otro de sus discípulos, de Judas, equiparándolo a unas piezas de plata. Y de Judas se dice, hermanos, una cuestión que pudiera pasar inadvertida, pero me llama la atención. Cuando el Señor dijo: el que mete su mano conmigo en el plato, este me va a entregar. ¿Por qué el escritor se detiene a considerar esta expresión: el que mete su mano conmigo en el plato? Me da la información de que Judas también se mantenía cerca del Señor, porque en la cena que tuvieron estaba cerca, de tal manera que en el plato del Señor los que estaban cerca de él pudieran remojar también o mojar el pan para después consumirlo. Aquel que está cercano a mí, aquel que se sienta conmigo, aquel que comparte ese momento íntimo de la cena y de la comida que es sagrada, ese me va a traicionar, ese me va a delatar, ese me va a vender. ¿Qué sentiría el corazón de pastor al saber esto, al entender esto? Sintió angustia, y angustia en gran manera. Cuando pidió apoyo de sus discípulos en la oración del Getsemaní, se durmieron. No fueron capaces de velar una hora con el Señor cuando Él se los pidió, cuando Él se los solicitó, cuando Él les dijo: velen conmigo, estén conmigo en este momento. La oración es fundamental en los momentos de crisis, hermanos, y de angustia. Yo he sentido mucho la fortaleza en mi familia, y esto es producto de la oración, hermanos, que ustedes han hecho a nuestro favor, y de toda persona que nos han hecho llegar a esa información. La oración es fundamental, la oración es extraordinaria, no puede faltar. ¿Qué sería de nuestra vida si no estuviera este aliciente? De ahí el ánimo, de ahí, hermanos, el llamado para que sigamos orando los unos por los otros.
Cuando el Señor solicitó este apoyo, ellos no lo dieron. Y eran sus discípulos, eran aquellos en los cuales había dedicado su vida, eran aquellos en los cuales habían dado cercano, eran aquellos que les había consolado también y les había animado. Pero cuando llegó el momento más crucial en su vida, no fueron capaces de apoyarlo en la oración. Y en cierto sentido el Señor se los dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Sí, digo una vez más, el corazón del Señor ahí fue entristecido, fue angustiado y angustiado en gran manera. Dice más adelante la palabra del Señor que también cuando el Señor fue aprehendido, dice literalmente, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ni siquiera pudo contar con su presencia. No contaron con la oración y no contaron ni siquiera con su presencia en esos momentos. Es un episodio más en la vida del Señor. Qué diferente ver al Señor en esta situación, como lo muestran otros pasajes, hermanos, de la Sagrada Escritura. Pero en el ministerio pastoral del Señor no faltó este ingrediente que va adjunto, hermanos, al llamado, va emparejado con la responsabilidad. No podemos tomar el privilegio, no podemos tomar el nombramiento dejando a un lado el paquete que incluye. Y el paquete que incluye son también elementos como los que estamos mencionando. Otro episodio más que yo deduzco que fue un momento también crucial, que trajo un sentimiento de tristeza y congoja al maestro. En el pasaje de Mateo 27, 39 al 44, hay frases, hay expresiones que le lanzaron al Señor estando en sufrimiento en la cruz. Y no eran frases de apoyo, no eran frases, no eran expresiones de ánimo, no eran diciéndole: soporta, Señor, sigue adelante, ánimo, estamos contigo. No, los soldados, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, uno de los ladrones y la gente común que pasaba por ahí decía este tipo de expresiones literalmente marcados en esa escritura: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Qué palabras de ánimo, qué palabras de elogio, qué palabras para animar al maestro, al pastor que estaba dando su vida ahí por todos ellos. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Qué expresiones tan más relucientes, pero no para animarle, no para alentarle, no para agradecerle, sino todo lo contrario. Un corazón de pastor envuelto y recibiendo este tipo de expresiones. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se lo imaginan? Creo que aún la imaginación nos quedaría corta para acercarnos un poquito al sentir del Señor Jesucristo en su ministerio pastoral. Número 5 y último, Mateo 27, 46. Después de recibir toda esta clase de injurias y de escarnios, el Señor
expresó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Sin lugar a dudas, la tristeza y la congoja del Señor llegó al punto máximo en este momento. Sí era fuerte recibir injurias de las demás personas. Sí era fuerte recibir la indolencia de su círculo más cercano. Pero esto era más fuerte, sentir la ausencia de su Padre Celestial. Esto era insoportable. El Señor Jesucristo se pasaba las noches platicando con su papá en oración. Esa relación íntima que mantenían el uno al otro, estando en estas circunstancias, y por la explicación que queramos darle, el corazón de pastor humano del Señor Jesucristo sintió el abandono de aquel ser que más estimaba. Al sentir esto en su corazón fue el acabose. Fue el decir: no hay golpe más duro que yo pueda sentir que la ausencia de mi Padre Celestial. Esto le pegó, y le pegó muy duro, de tal manera que en el siguiente versículo, el versículo 50 del capítulo 27, una vez más dice: Él clamó otra vez. O sea, aunque está consignado que solamente una vez está esa expresión: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por lo que dice la Escritura, una vez más lo hizo. Repitió esa misma expresión, lamentando sentir en su corazón esta situación, este alejamiento de su Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue todo lo que la humanidad de Cristo pudo soportar, porque enseguida en ese mismo versículo dice: entregó el Espíritu. Murió el Señor. Llegó al punto máximo. Su corazón ya no resistió, hablando humanamente. ¿Qué dice la autopsia? ¿Qué dice el acta de defunción del Señor? Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Me llama mucho la atención que en esta expresión esté rodeada de una certeza, de un testimonio, como diciendo: realmente esto sucedió, y doy testimonio de que es verídico lo que estoy diciendo, en el contexto de que cuando la lanza traspasó el costado del Señor, salió sangre y agua. Para muchos quizá pase inadvertido esto, pero según algunos conocedores dicen que es porque el corazón del Señor explotó, se partió, se reventó, y la sangre que contenía ese corazón se mezcló, ¿sí? Se mezcló con el líquido del pericardio que rodea el corazón, de tal manera que la lanza, al traspasar el costado y romper esta protección, inmediatamente salió sangre y agua, como indicación de que el corazón del Señor, al ser expuesto con este sinnúmero de presiones, de angustias, se reventó. Sí. Quiero decirles esto con toda seguridad: esta cuestión en nada disminuye la efectividad de su sacrificio y la potencia limpiadora y purificadora de su sangre.
Es evidencia solamente de que el Señor era 100% humano y que en su carácter de pastor no se dio tampoco el lujo de endurecer su corazón para que nada le afectara. Como pastor tuvo que sentir el sentir de los que estaban a su alrededor. No podía evitarlo. Como tampoco se puede evitar en todos aquellos que han decidido participar de esta tarea, de esta profesión, de este trabajo pastoral. No podemos darnos el lujo de ser insensibles. No podemos decir con real certeza o veracidad de que todo se nos resbala. No, no se puede hacer esto. Solamente esto manifiesta la debilidad del ser humano ante diversas presiones que se viven. Amados hermanos, en cierto sentido, Dios demanda, aunque sea un poco, de esto, de cada uno de sus hijos. Aunque no sea llamado para realizar una labor pastoral al 100%, Dios sí nos pide que tengamos un corazón sensible, hermanos. No un corazón endurecido, porque esto entristece al Señor. Que le demos entrada también, hermanos, a sentir los demás. Y esto seguramente también nos va a afectar en otro sentido. Pero al fin y al cabo, hermanos, en pro de seguir lo correcto, bien vale la pena también experimentar esta área de nuestra vida, hermanos. Porque de esa manera también nos identificamos con el Señor Jesucristo. No porque nos guste sufrir, no porque seamos masoquistas, sino porque nos identificamos con el Señor Jesucristo en esa capacidad pastoral. Y aquellos que se identifican en el Señor Jesucristo en su sufrimiento también participarán, hermanos, de su gloria cuando llegue el momento. Amados hermanos, insisto, hago un llamado para que todos nosotros, hermanos, seamos parte de acarrear buenas nuevas, de traer bendición los unos a los otros. Que alejemos de nuestra vida, hermanos, el ser portadores de preocupaciones, de angustias y de ofensas hacia los demás. En esto, en nada abonamos a la causa de Cristo, en nada participamos para bendición. Amados hermanos, cada día será tiempo oportuno para hacernos un llamado para que participemos, hermanos, y seamos parte de bendición. Seamos parte, hermanos, de aquellos que contribuyen a solucionar problemas y no de aquellos que contribuyen, hermanos, para que los problemas sean más grandes. Ese es el llamado que quiero con todo mi corazón, seguirme haciendo a mi vida y participarles, hermanos, de esta manera también a ustedes. Doy gracias al Señor, hermanos, por el tiempo que compartí con la pastora de esta congregación. Fui testigo, fui su confidente en todos los momentos de angustia que ella tuvo que pasar, pero con mucha entereza, con mucha fuerza, se mantenía de pie. En la historia de esta congregación no hay otro nombre que pueda igualársele, porque ella empezó aquí el ministerio y ella aquí lo terminó, cosa que ningún pastor que ha tenido esta congregación ha manifestado. Gracias a Dios por ello, hermanos, y le doy gracias al Señor por ello. Seguimos en la brega, seguimos en esta tarea, respondiendo según su voluntad y según el deseo del Señor. Hermanos, doy muchas gracias al Señor por tenerle a ustedes
y darme la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Yo les invito en esta hora, hermanos, a que nos pongamos de pie y que hagamos un compromiso delante del Señor aquí en su altar, diciéndole: Señor, yo quiero ser portador de cosas buenas. Yo quiero evidenciar con mi forma, con mi actitud, con mi comportamiento, con mis palabras, que estoy contribuyendo decididamente para que la obra del Señor permanezca, se establezca y que pueda permanecer firme. Y cuando el Señor venga, encuentre a una iglesia digna de su sacrificio, porque Él entregó su sangre para que nosotros pudiéramos mantenernos en limpieza y en pureza. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo le invito a los que puedan y quieran aquí en el altar, le digamos al Señor una vez más: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí están mis fuerzas, aquí están mis capacidades. Yo quiero contribuir, yo quiero ser parte de bendición hacia el pueblo del Señor, hacia aquellos que padecen, hacia aquellos que están en sufrimiento, hacia aquellos que demandan también. Y con paciencia, hermanos, con paciencia, la paciencia de Dios, hermanos, demos buena respuesta a aquellos que inquieran, a aquellos que pidan algo de nosotros. Podamos estar con plena disposición, hermanos, de decirle: aquí está mi mano, aquí está mi apoyo. No voy a decir, no voy a descargar aquí mi ira, mi enojo, mi desquite, mi venganza. No, eso lo alejamos de nuestro entorno. No tiene por qué estar, no debe de estar. Sin embargo, entendemos que el adversario de muchas y diversas maneras se aprovecha de nuestras pasiones y de nuestras debilidades para hacer situaciones que no son correctas, no son adecuadas. Aquí está el Señor, hermano. ¿Por qué no vamos con sinceridad delante de su presencia, solicitando que el Señor ponga su mano en nuestro corazón y que no permita que nuestro corazón se endurezca, no permita que nuestro corazón se desvíe, que nuestro corazón sea parte de la verdad? Y que si se trata de padecer y de sufrir, lo hagamos como siguiendo el ejemplo del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si algo también podemos rescatar del pastoreo humano que han recibido, imitémoslo también de esa manera, siendo agentes de reconciliación, siendo agentes que traigan alivio, sustento a los demás corazones que están en situación difícil. Roguemos al Señor que ponga en nosotros un corazón tierno, un corazón amplio, un corazón extenso. Aleluya, aleluya. Que el Señor siga estando centrado en nuestro corazón. Y estando allí el Señor, con toda seguridad habrá espacio para cualquier otra persona, para cualquier otro ser que venga buscando consuelo, que venga buscando palabras de apoyo, porque el Señor desde nuestro corazón obrará trayendo esa palabra que sabe Dios que hace falta a este mundo que anda vagando, que anda perdido, que anda en desesperación de aquí para allá, queriendo satisfacer su corazón endurecido. Y solamente el alimento que recibe en el mundo trae mayor dureza a su corazón. Pidamos juntos que ese corazón sea enternecido. Pidamos juntos que ese corazón sea tocado por la presencia indiscutible
de aquel que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, de aquel que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de aquel que da el alivio y da el bálsamo que necesitamos. Padre, vamos delante de tu presencia con todo y todo. Tú nos recibes, porque aquel que está con un corazón alineado contigo, tú lo recibes para seguir puliendo en su vida esa actitud. Porque aquel que se acerca a ti con un corazón distante, Señor, de ti, también lo recibes, porque tienes un tratamiento a su medida. Tienes un tratamiento perfecto, tienes un tratamiento directo para él, Señor. Aquí estamos, tú nos conoces, tú nos entiendes. A nada podemos, Señor, engañarte a ti, Señor, y no estamos interesados en ocultar nuestro sentir hacia ti. Contigo, Señor, estamos abiertos de acuerdo a la necesidad de cada corazón que ha tenido y tiene la inquietud de estar aquí, de permanecer aquí, de ser parte de los que luchan por crear un espacio, un oasis, para que el pueblo del Señor se siga alimentando en un ambiente correcto, para que aquellos que ministren impartiendo pastos verdes, pastos de bendición, Señor. Guarda el corazón, guarda, Señor, nuestra vida, y permítenos cada día avanzar en esa dirección inconfundible, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que eres tú, mi Dios. Con ese corazón de pastor, abrázanos, Señor. Con ese corazón de pastor, abrázanos, pon tu mano, Señor. Pon tu mano, pon tu abrazo, Señor. Tus palabras inconfundibles resuenen en nuestro corazón, trayendo el aliento, el ánimo, trayendo la decisión y la convicción de que hoy está más cerca que ayer tu venida o nuestra partida contigo, que pronto nos veremos contigo, Señor, en la eternidad. Pero mientras eso llegue, Señor, queremos estar bien plantados y bien ubicados aquí, Señor, donde tú nos has puesto. Pongo en tus manos pues a cada uno de tus hijos, Señor. Bendícelos, prospérales, Señor, y cólmales de fuerza, que tomen los desafíos que tenemos enfrente, Señor. Contigo, con tu ayuda, se podrá lograr, se podrá hacer. Gracias, poderoso Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, poderoso Cristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no se vienen los hermanos del grupo, hermanos? Y cantamos un coro. Aleluya. Ese coro, hermana Joena, tú eres mi necesidad, así se llama, ¿sí? Bien, vamos a entonar, hermanos, estas palabras, hermanos, cantadas, que sin lugar a dudas confortan nuestro corazón, y de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos y manifestemos, allí el Señor, hermanos, como buen pastor, está para animarnos, cobijarnos y cubrirnos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Qué es el hombre
Gracias, Jesús. para que te acuerdes de Él y quién soy yo. Gracias, Jesús. Para que me visites